La culpabilidad no nos permite a nosotros volver a Cristo. Impide, crea una barrera entre lo que creemos de que Dios nos puede levantar, nos puede perdonar y nos puede levantar si nos arrepentimos, y nosotros mismos creamos una barrera porque nosotros mismos no nos perdonamos, porque dejamos que el enemigo nos susurre sobre lo que es culpabilidad. La culpabilidad nunca viene acompañada de restauración. La culpabilidad, o que alguien también te inculque culpabilidad, o sea, que alguien venga con el dedo acusador a traer condenación a tu vida, tampoco viene acompañado de restauración, y todo esto viene causado por el enemigo. Aquellos que dicen que son cristianos y vienen con el dedo acusador están usando el ministerio del enemigo, porque la Biblia enseña que el que nos acusa a nosotros de día y de noche delante del Padre, ¿quién es? ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo. El diablo. Satanás, el diablo, es el acusador. ¿Okay? So, cuando nosotros venimos con el dedo acusador, venimos susurrando condenación. Amén. Y la condenación viene con que Dios nunca puede usarte ahora. Sin embargo, la vida de Pablo revela que incluso cuando nos equivocamos grandemente, Dios nos perdonará y continuará usándonos. Al mirar los antecedentes de Pablo, descubriremos dos cosas para recordar cuando nos equivocamos grandemente. Primero, Dios tiene un propósito para nuestras vidas antes de que naciéramos. Saulo nació en Tarso, en lo que hoy es Turquía. Nació como ciudadano romano, Hechos 22:27. El tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Amén, gloria a Dios. Aunque nació en Turquía, era ciudadano romano, tenía una doble ciudadanía, un privilegio que lo ayudaría en varias ocasiones durante su ministerio. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que él iba a necesitar esta doble ciudadanía durante su ministerio? Obviamente, seguro que sí. Pablo era su nombre romano y su nombre judío era Saulo. Ustedes van a escuchar en este estudio sobre Saulo y Pablo. Estamos hablando de la misma persona. Su nombre romano, Pablo; su nombre judío, Saulo. Probablemente después del primer rey de Israel, a diferencia de los otros apóstoles, de que eran considerados hombres ignorantes y sin conocimientos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Amén. Saúl era altamente, y no vamos a discutir lo de ignorantes o del vulgo, eso no lo vamos a discutir porque estamos en la vida de Pablo, eso no vamos a mirar para atrás a los apóstoles, pero eso tiene una explicación ahí también. Saúl era altamente educado, fue educado en la ley de Moisés por Gamaliel, uno de los rabinos más venerados de su época. Hechos capítulo 5, 34, alguien que me lo lea, y 22:13. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Y 22:13. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros.
Amén. Y ahí vemos, si vemos Hechos 4:13, comparado con Hechos 5:34 y 22:3, de quién era Gamaliel y quién eran los apóstoles y quién era Pablo, estamos hablando que una persona del burgo no quiere decir totalmente ignorante, sino que una persona quizás con menos educación de lo común. Gloria a Dios. No es totalmente ignorantes. Amén. So que una persona del burgo, y estos hombres, estos apóstoles, ellos tenían sus propios negocios, no eran totalmente ignorantes. Ahora, hoy en día podemos decir que una persona del burgo es una persona que llegó quizás hasta escuela, a 9º grado de escuela elemental, o terminó su 4º año de escuela superior, pero no estudió en una universidad, no tiene ningún tipo de grados universitarios. Es lo que podríamos, el equivalente prácticamente a hoy. Una persona que tenga un doctorado en una materia contra una persona que realmente no tenga un doctorado, pues entonces pueden decir esta persona es del burgo, pero no quiere decir que es ignorante. Amén. Ok, Pablo resume su vida precristiana diciendo que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 3:5. Sí, amén. Correcto, amén. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Porque nosotros hemos leído esto muchas veces y lo pasamos un poquito quizás por alto. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando él le dice aquí? Descendiente de Abraham. Era descendiente de Abraham. Fíjense que él dice circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué está hablando? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Amén, que era puro, que era nato de por su sangre corrían ay, ¿cómo se dice eso? De su descendencia judía. Amén. ¿Qué más? ¿Quién tiene algo más que decir en cuanto a eso? Bueno, yo digo algo. Amén. Cuando él dijo que fariseo de fariseo, porque él vivió y hizo todo lo de la ley, porque era fariseo en todo lo que hacían los fariseos. Judío porque fue circuncidado, porque venía de la misma tribu. Es que es lo que quería decir, que a pesar de todo, él era todo lo que ellos querían decir, él lo era, pero que él había entendido y que ellos no le podían estar diciéndole
de lo que, porque él sabía todo lo que ellos estaban diciendo, porque él todo lo practicó como él. Eso es lo que yo entendí. Aquí Pablo está defendiendo su posición como perseguidor de la iglesia. Él está sosteniendo la autoridad que él tiene para ser celoso de la ley y continuar persiguiendo la iglesia. Dice, circuncidado al 8º día, que era lo que requería la ley, que se circuncidaran al 8º día. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, él va para atrás en toda su genealogía, que él sí podía seguir su genealogía hasta atrás, a pesar de que la genealogía judía había desaparecido con la destrucción de Israel bajo el poderío de Nabucodonosor. O sea que hasta en ese momento habían personas que no podían seguir su genealogía. So él establece, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, yo pertenezco verdaderamente a Israel. ¿Por qué? Porque puedo probar que pertenezco a la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, mi padre y mi madre son hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, porque mis familiares eran fariseos. Toda mi familia, todo mi linaje viene fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, ustedes no tienen nada de qué acusarme en cuanto a la ley. No hay nada que ustedes puedan decir. Y yo sí puedo probar que soy genuino, de pura sangre, fariseo. Y lo he probado con mi persecución a la iglesia. Eso es lo que Pablo está estableciendo. O sea, yo tengo derecho a lo que estoy haciendo y este es mi derecho. A ver cuántos de ustedes pueden desafiar ese derecho que yo tengo. A ver cuántos de ustedes pueden decir que yo no soy hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Y ya ustedes saben el resto. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué escribe Pablo en el siguiente versículo? Que es el 6. Entonces, en el 6, Pablo dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero fíjense que él se declara perseguidor de la iglesia. Él no niega que él es un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué él perseguía a la iglesia? Porque creía que lo que decían los fariseos o lo que ellos era lo que era verdadero. Porque él defendía la ley. Él defendía la ley. Él defendía la ley. Amén. Fíjense, entonces dice, circuncidado al 8º día, como les estaba explicando, significa que era judío de nacimiento, no un judío prosélito. O sea, no fue que él se convirtió al judaísmo, él era judío. Hebreo de hebreos significa que los padres de Saúl eran hebreos de nacimiento, o sea, eran pura sangre, por lo que podría rastrear su genealogía hasta Abraham, porque él viene de la tribu de Benjamín. Al venir de la tribu de Benjamín, él puede rastrear toda su genealogía hasta Abraham. Él era un fariseo e hijo de un fariseo. Hechos 23:6, ¿quién me lo puede leer? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Amén. So, él lo que hace es, en este momento, es que él lo que lo convirtió en un miembro del grupo de judíos más leales a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué escribe Pablo sobre sí mismo
en Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba y a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ok? Que entonces Pablo está diciendo ahí en Gálatas 1:14. Él era altamente celoso ¿de qué? De las tradiciones. De la tradición de nuestros padres. O sea que, como él dice, yo soy hebreo de hebreo, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, fariseo de fariseo, y en cuanto a la ley irreprensible, bla, bla, bla. Él dice también del mismo, que él era celoso de las tradiciones. Y fíjense que ahora no usa la palabra ley, sino que usa la palabra tradición, de las tradiciones de nuestros padres. Y dice que él era más celoso que sus padres. O sea que cuando Pablo estaba en su religión, no había nadie más celoso que Pablo en cuanto a lo que era la tradición fariseística. Pablo también era irreprensible. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que era un hombre prácticamente intachable en cuanto a la ley y en cuanto al celo. Lo que significa que siguió meticulosamente la letra de la ley judía. Fue uno de los más brillantes y celosos de los fariseos. Saulo era muy religioso, pero no tenía ninguna relación personal con Dios. Gloria a Dios. Y hay muchas personas hoy en día que son altamente religiosos en cuanto a tradiciones. En cuanto a las tradiciones, celosos de las tradiciones de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de la iglesia, de la iglesia, altamente celosos. Son fariseos de fariseos, porque sus padres han sido cristianos, ellos han sido cristianos, y la palabra clave es: yo nací en la iglesia. No sé de dónde la sacan, pero ellos nacieron en la iglesia. Cuando nosotros no nacemos hasta que no aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Nadie nace en la iglesia. Usted se crió dentro de un ambiente cristiano. Amén. ¿Ven la diferencia? Amén. Amén. Hay una gran diferencia. Ahora son altamente celosos de las tradiciones. Se conocen todas las tradiciones. Pero cuando se le habla de una relación personal con Dios, falla. Gloria a Dios. Los padres judíos, como los de Saulo, creían que si no le enseñaban un oficio a sus hijos, le enseñaban a robar. O sea que la tradición decía: si usted no le enseña un oficio a sus hijos, usted le enseña a robar. Gloria a Dios. Si usted no enseña a su hijo a trabajar, usted le enseña a robar. Por lo tanto, Saulo fue entrenado en el oficio práctico de hacer tiendas. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacer tiendas, amén. Y fíjense una cosa: muchas veces Dios nos entrena a nosotros a ciertas cosas que nosotros no entendemos por qué somos entrenados a eso. Pero fíjense lo que sigue diciendo ahora. Dice: este oficio ayudaría a Saulo a mantenerse a sí mismo y a sus asociados
durante sus viajes misioneros posteriores. O sea que como él aprendió este oficio, y era un oficio que él trabajaba por su cuenta, prácticamente tenía su propio negocio de hacer tiendas, pues entonces ya Dios lo estaba entrenando para cuando lo llamara, que él pudiera sostener su ministerio y sostener a aquellos que trabajaban con él. Amén, pastor. Disculpe, eso nos enseña a nosotros que es menester que tengamos siempre un oficio, aunque nos dediquemos a pastorear o a trabajar, siempre el verdadero cristiano y la persona verdaderamente llamada por Dios siempre busca no serle carga a la iglesia lo mejor que puede. Hay personas que los ministerios están ya demasiado grandes y pues no pueden ejercer algo, pero siempre tienen algo, porque tratamos en todo lo posible de no serle carga a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Hubo un predicador que predicaba mucho en África, era blanco, americano blanco, pero él predicó, Dios lo mandó a viajes misioneros a África. Y él predicaba como predican los morenos. Y él decía que un pastor que no sabe un poco de todo es un bueno para nada. Esto era lo que él decía. ¿Qué pasa? Fíjense, el pastor tiene que saber de psicología, tiene que saber de carpintería, tiene que saber de construcción, tiene que saber de matemáticas, tiene que ser contable, tiene que ser padre, tiene que ser madre, tiene que ser hermano, tiene que ser tío, tiene que ser sobrino. O sea, el pastor tiene que correr prácticamente todas las bases y de todo tiene que saber un poquito. ¿Por qué? Porque sus miembros demandan. Sí. Sus miembros demandan. Como él brega con personas que tienen diferentes personalidades, pues él tiene que ser una persona multifacética. Sí. De lo contrario, va a tener muchos problemas en el ministerio. Y lo primero que tiene que tener un pastor, ¿qué es lo primero que tiene que tener un pastor? Un montón de paciencia. No. Paciencia y amor. No. Y amor. No. No, ¿y qué? No, ¿qué es lo primero que tiene que tener un pastor? Biblia. No. Al Espíritu Santo dentro. También. No. No me doy. No. Sabiduría para bregar con el pueblo. Con el pueblo. No. Ok, ¿qué? Si ustedes supieran lo sencillo y básico que es, lo primero que tiene que tener un pastor. Amor. No. Lo primero que tiene que tener un pastor es el llamado. Amén. Eso es verdad. El llamado. Amén, es verdad. Eso se nos pasó. Pero ya era pastor. Es sencillo eso. Pero acuérdense, lo primero dije yo que tiene que tener un pastor. Sí, porque hay pastores que no tienen llamado. El llamado, porque miren, cuando tiene el llamado, el Espíritu Santo que está en él lo capacita. Amén. ¿Vieron? Amén. El asunto. Pero si eres una persona que no tiene el llamado, por eso que ustedes lo ven que tienen muchos problemas, muchas dificultades y fracasan mucho con el pueblo, porque como no tienen el llamado, Dios no los capacita para cuidar de las ovejas. Gloria a Dios. Porque todo lo que ustedes dijeron es posterior al llamado. Sí, pastor, eso sucede mucho con iglesias que se dividen. A veces un hermano se levanta en rebeldía, divide una iglesia y usted los ve que están un tiempo y después se desbanda. Porque Amén. la persona que trató de ser pastor no tenía el llamado. O es una iglesia muerta. Muerta, sí, también. O es una iglesia muerta. Puede ser que prosperen, pero ustedes los miran y son unas personas muertas, donde hay mucho pecado en la iglesia, donde hay muchos problemas en la iglesia, donde usted no ve la iglesia avanzando,
donde usted ve que los mismos problemas son detrás y detrás y detrás del otro. Nunca se recuperan de un problema, porque el problema lo siguen repitiendo. Y son ausencia de Biblia. ¿Ah? Exacto. Y otra cosa fundamental es la ausencia de Biblia cuando el líder no está preparado ni puesto por Dios. Es una de las cosas fundamentales que hay, la ausencia de Biblia en la iglesia. Amén. Bueno, y si tuviera Biblia no hubiera dividido la iglesia para empezar, porque sabe que se busca problemas. Amén. Sí, no hubiese empezado cojeando. Sí. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Dios comenzó a preparar a Saúl para su propósito de vida cuando eligió a sus padres, y eso puso en marcha la cadena de eventos y experiencias que organizaron la vida temprana de Saúl. ¿Quién eligió a tus padres? ¿Cómo responde el Salmo 139, versículo 13, esa pregunta? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Entonces, ¿quién eligió a nuestros padres? Pues Jehová Dios de los El Señor. El Señor. Pues Dios quien eligió nuestros padres, porque si dice que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre, para Él tejernos en el vientre de una mujer, Él tiene que escoger la mujer. Él escoge nuestros padres. La Biblia también dice: todos mis miembros fueron escritos en el libro de Dios cuando todavía no había ninguno de ellos. Salmo 139, 16. embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nuestra vida entera fue escrita Antes, en el momento que nos concibieron. En el momento que nos concibieron, nuestra vida entera, desde la A hasta la Z, fue escrita por Dios. Él sabe quiénes somos y hacia dónde vamos y a dónde vamos a terminar. Dice: Dios nos planeó a ti y a mí antes de que naciéramos. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí son padres? Amén. 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 ¿Cuántos Amén. piensan? ¿Cuántos de ustedes piensan como padres que ustedes han sido los padres perfectos? No. No, nunca, nunca. Estamos llenos de defectos. Grandes Amén. defectos. Sí. Y déjenme decirle una cosa. Yo una vez estuve hablando con un hermano mío, vamos a decirlo como es. Estuve hablando con un hermano mío. Yo no me crié con mi papá, pero él contaba los grandes sufrimientos que él pasó bajo la tutela de mi papá, pero yo lo veía a él criando de la misma manera de lo que él se quejaba. Y yo le decía a él: ¿cómo es posible que tú te quejes de cómo nuestro padre te crió a ti y tú estás criando igual a como él te crió a ti? Entonces no era tan malo. Nosotros muchas veces pensamos y nos quejamos porque la psicología nos enseña a nosotros a quejarnos de nuestros padres, de nuestro medio ambiente. Pero si Dios escogió a mis padres y escribió toda mi vida desde la A hasta la Z, ¿sabría Dios que yo iba a pasar por esos problemas? Amén. ¿Sabría Dios que yo iba a recibir los abusos que recibí? Amén. 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 Entonces, si Dios lo sabía, ¿qué ustedes creen que fue lo que hizo de nosotros la persona que somos hoy en día? Que conocemos el Evangelio, que conocemos a Dios, que vinimos a los pies de Cristo. El Señor. Gloria a Dios. El Señor. Todo aquel pasado que nosotros pasamos moldeó
lo que somos hoy en día. Y lo moldeó para bien, porque se supone que nosotros no repitamos la historia, porque ahora tenemos a Cristo. La Biblia dice: seréis la verdad y la verdad os hará libres. Y al que el Hijo hiciera libre, será verdaderamente libre. Pero nosotros nos mantenemos atados y dejamos que el enemigo nos mantenga atados con nuestro pasado, nuestra niñez, y nos enfocamos en lo que pasamos, en el sufrimiento, y no vemos quiénes somos hoy en día. O no nos dejamos moldear a lo que Dios quiere que seamos, porque estamos atados, somos esclavos del pasado. Pastor, a veces echándole la culpa de todo nuestro sufrimiento a nuestros padres causa amargura y resentimiento. Y hasta que no entendemos estos conceptos bíblicos, no entendemos que Dios estuvo envuelto. Dios escogió la vida que íbamos a tener, porque desde antes que naciéramos ya eso estaba escrito. Y está escrito con propósito, y es propósito para bien, no es para mal. Amén, gloria a Dios. Para cuando nosotros pasamos por ciertas experiencias, es para hacernos a nosotros fuertes, para hacernos a nosotros portadores de sanidad para otros. Amén. Han pasado por la misma situación. No es para que nosotros nos mantengamos estancados en esa posición, en esa situación. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Luis Ángel, dígame. Sí, que el vivo ejemplo de todo esto que se está hablando con respecto al resentimiento y todas esas cosas, y que Dios sabe lo que va a pasar y siempre hay un propósito, y a medida que nosotros maduremos emocional, espiritual y mentalmente, es que nos vamos a dar cuenta de la situación en la que estamos, y es por Dios, y es este hombre llamado José. Amén. Amén. Todo lo que vivió José desde su niñez no fue algo que él decidió, sino fue algo que ya Dios conocía desde mucho antes, y permitió todo esto. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo, el nombre de Dios, fuese glorificado en medio de una nación pagana, impía, y muchos creyeron al Dios de José. Amén. Amén. Entonces, hay muchas de las situaciones en las que a veces nosotros vivimos. A veces yo me encuentro con personas que están apartadas y ellos piensan que nunca van a volver al Señor. Y yo le digo, yo demoré 7 años apartado, practicando esto. Y Dios en su misericordia me aceptó. Y si lo hizo conmigo, ¿cuánto más no lo va a hacer contigo, que tú no has hecho nada de lo que yo hice? Entonces no importa lo que tú hagas, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces a veces veo personas, disculpe que le tomo un poquito de tiempo, a veces veo personas que quizás no han pasado por eso de descarriarse. Entonces, como no han pasado por eso de descarriarse, no pueden entender a un descarriado. Y muchas veces es cierto, sí, se descarrió por decisión propia, nadie lo obligó, está apartado de Dios, en fin. Es muy cierto, pero al momento lo que hacen es jactarse de ellos, de que como ellos no se han apartado, ellos sí son más que ellos sí conocieron a Dios, etcétera, etcétera. Entonces la disposición cuando nosotros tenemos a un apartado al frente no es mostrar nuestra espiritualidad de que yo no me he apartado, no, sino mostrarle de que todavía existe Dios, y que la Biblia enseña que mientras que haya vida hay esperanza, que mejor es perro vivo que león muerto. Entonces sí, amén, es muy cierto. A veces cuando nosotros no pasamos por una situación, difícilmente podemos aconsejar a otro, y si lo aconsejamos, lo hacemos solamente muchas veces desde el ámbito bíblico, pero esa situación de experiencia, de vivencia, de lo que yo lo viví y yo pasé por eso, es muy diferente que una persona que haya perdido un hijo. Le puede decir, te acompaño en tu dolor, yo sé lo que se siente perder un hijo, donde yo, que ni siquiera todavía tengo un hijo, cuando es así, que pasa en esas situaciones, a mí no me gusta ir, porque yo me siento mal diciéndole a la persona,
lo siento mucho, donde yo no he tenido ninguna pérdida así de un familiar querido, así que eso a mí me haya llegado, me haya dolido. Entonces a veces es muy complejo esa situación, y por eso a veces Dios nos permite vivir situaciones que a nosotros en el momento nos parecen duras, y a veces es muy curioso, porque sintiéndose uno mal, sintiéndose uno dolido, hablo por mí, a veces Dios permite que llegan personas a mi vida y que están pasando igual o peor de lo que yo estoy pasando, y yo les comienzo a decir todo lo que yo muchas veces no estoy haciendo. Tienes que confiar en Dios, tienes que hacer esto, porque Dios te está permitiendo, y yo enseñándole a esa persona, el mismo Dios me está hablando a mí. Bueno, así como habla, ahora te toca a ti hacer lo que estás diciendo. Aleluya. Dios sabe lo que hace. Fíjese, estoy aquí ahora más profundo. Dice, muchos de nosotros venimos de hogares rotos y todos venimos de hogares imperfectos, con padres imperfectos. Sin embargo, debemos honrar a nuestros padres, porque al igual que con Saulo, Dios escogió soberanamente a nuestros padres y padres biológicos, madres y padres biológicos. Por eso es que ahora viene lo más lindo. No es con quiénes no es cómo fueron mis padres conmigo. No es qué hicieron mis padres conmigo. Es que yo tengo que honrarlos como mis padres, amarlos como mis padres. Amén. Porque hay personas que, yo no quiero saber de mi mamá, yo no quiero saber de mi papá, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Y déjenme decirle una cosa, yo vengo de un hogar donde a mí me abandonaron cuando nací. A mí me dejaron solo en una casa, dentro de lo que se llama una hamaca. Cerraron la casa y se llevaron a mis hermanos, y a mí me dejaron dentro de esa casa. Unas amistades de mis padres hablaron con una de mis tías, y ella fue y me recogió, una tía por parte de madre, y ella decidió, pasé de mano en mano, y cuando tuve 3 meses de nacido, ella dijo, no, entonces si nadie se va a quedar con él, yo me quedo con él. El esposo de ella no me quería en la casa en ese momento. Luego aprendió a aceptarme y a quererme, y me amó hasta donde pudo. Yo vine a saber quiénes eran mis padres cuando tuve 18 años, y no fue una buena relación, a pesar de todo. Nunca ha sido una buena relación, pero yo aprendí a perdonar a mi padre, a respetarlo, a honrarlo. Ese es mi padre biológico. Ese fue el hombre que Dios escogió para que yo estuviera aquí. Mi madre también la conocí. Mis hermanos hicieron que mi madre hiciera un video pidiéndole perdón a ellos y a sus hijos. Y cuando me lo dijeron a mí, yo hablé con mi madre, y mi madre me trató de pedir perdón, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de qué recriminarte, no tengo nada de qué perdonarte, porque tú hiciste en aquel momento lo que pensaste que era lo correcto y lo mejor para mí. Pero no dejé que una raíz de amargura contra mis padres hiciera un nido en mi corazón. Pastor, a mi hermano lo mató una raíz de amargura en contra de mis padres. Amén. Lo enfermó mental, emocionalmente, se dedicó a las drogas, al alcohol, insultó a mi papá, y durante ese insulto el Espíritu Santo me dijo que lo iba a disciplinar y lo iba a humillar. Mi hermano murió como un perro arrastrándose por el piso, paralizado. Una muerte, pero horrible. Horrible. Amén. Esto que estamos hablando ahora es parte de liberación, y debe de estarle ministrando a muchos de los que están aquí presentes.
Porque hay muchos padres y muchas madres, muchos hijos que lo que tienen son raíces de amargura entre ellos y no se llevan. Se soportan, pero no se aman. No se respetan. No se honra a la madre ni al padre. Y esas cosas no son de Dios, son del diablo. Amén. No estamos ministrando liberación, pero agárrese que vamos en un viaje. Amén. Cada uno de nosotros ha heredado un conjunto de cromosomas de su padre biológico y un conjunto de cromosomas de su madre biológica. En la concepción, Dios eligió entrelazar estos cromosomas para crear pares de genes únicos que te hicieron con los talentos, dones, intelectos y personalidad que necesitas para ser emparejado perfectamente para su propósito para tu vida. Todo eso que tú eres y que viene por tu padre y por tu madre, la línea genealógica, es para Dios usarlo en su propósito para tu vida, si es que te dejas usar, si es que te rindes a Él. Si no es que te rindes a tus deseos y a los deseos satánicos de desechar a tus padres, de desechar tus hijos. Gloria a Dios. Independientemente de las deficiencias de los padres, heridas, rechazos, etcétera, Dios eligió a tus padres para crearte porque Él quiere que tengas una combinación de cromosomas y experiencias de la infancia. Nada en la herencia, antecedentes, experiencias o entretenimiento de Saúl se desperdiciaría. Todo era parte del plan de Dios para preparar al más grande de todos los apóstoles. Lo mismo es cierto de ti, debido a qué maravillosa promesa en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Me voy a tomar, aleluya. Me voy a tomar la libertad verdaderamente de leerles esto en la amplificada, porque es precioso. Que ustedes entienden por esa escritura antes de que yo se las lea en la amplificada. Que ustedes entienden por eso. Que todo lo que vivimos fue para bien, para el propósito por el cual el Señor nos llamó. Amén. Digamos que todo lo que vivimos desde que nacimos hasta ahora, aunque en el momento no lo habíamos entendido o no lo supimos entender, ahora nos ayuda para bien, porque en eso está el propósito del Señor por el cual nos llamó. Amén. Amén. ¿Alguien más? Esto me acuerda a mí en las manos del alfarero. No entendemos cuando estamos en sufrimiento, que es cuando las manos del alfarero nos va moldeando, haciendo de nosotros lo que Él quiere y lo que Él busca. Amén. Amén. Miren, hace muy poco, una persona muy allegada a nosotros aquí en el ministerio pasó por una situación bien difícil. Mas, sin embargo, cuando esta hermana estaba dando testimonio, se notaba la fuerza que Dios le estaba dando para que pasara a través de ese trago amargo que pasó. Y yo estoy seguro que hoy en día, si esa hermana le tocase ministrarle a alguien que vaya a través de
un trago amargo como ese, esta hermana podría ayudarla a cualquiera, podría ayudarnos a cualquiera de nosotros a pasar por ese trago amargo. Y estamos hablando de la pastora Mariceli. Todos sabemos el trago amargo por el cual ella pasó. Mas, sin embargo, Dios la sostuvo, la levantó, y yo estoy seguro que ha hecho una mujer más fuerte de lo que era antes de que ese trago amargo llegara a su vida. Amén, pastora pastora Jessica, pastora Jessica. Amén. ¿Dónde está la pastora Jessica? Amén. Amén, amén, ahí está. Amén. Aleluya. Amén, pastora Jessica. Yo lo escuchaba al hermano Luis Ángel cuando decía de esto de que él no podría decirle a una mamá, ¿no? Cuando pierde su hijo que está en su dolor. Y recordaba cuando venía un hermano en Cristo que está acá en la congregación, que viene a ayudarnos en el comedor, y él lloraba por su hermano y yo no lo podía llegar a entender. Y yo siempre que oraba por él le decía al Señor, Señor, sanalo, Señor, yo no lo entiendo porque no sé lo que se siente, debe ser horrible, feo perder a tu hermano, y verlo después cuando vino y él me abrazó y me dio sus condolencias, fueron las más sinceras que pude haber aceptado en ese momento, porque él ya había pasado por eso. Amén. Y sabía de que lo que yo estaba pasando, ¿no? Y es fuerte, pero a la vez el Señor nos da la fuerza. También ahí está nuestra hermana Lucy, que también ella perdió su hijo en un accidente, en plena pandemia. Tiene un testimonio también muy, muy, muy fuerte que pasó y el Señor la sostuvo, ¿no? Y ella fue la que nos sostuvo a nosotros en el momento de lo que estábamos pasando con mi hermano. Ella la sostuvo a mi mamá y sabíamos de que ella entendía lo que estábamos pasando, porque ella lo había pasado también. Y así nos une el Señor, ¿no? Sin saber a veces por qué estamos pasando, pero todo lo que nos pasa obra para bien, es para el propósito y el llamado que nos hizo el Señor, ¿no? La verdad que yo le doy gracias al Señor también por la vida de Lucy en mi vida, porque ella fue un gran sustento para nosotras en el momento que estábamos pasando, y la usó el Señor tremendamente en el sepelio. El Señor era a través de ella, usando su boca, sus palabras, era el Señor hablando, y le doy gracias al Señor. Y bueno, nosotros es el testimonio, ¿no? Lo que vivimos, lo que pasamos. Amén. Pero ahí es cuando Dios nos dice, ¿me amas? Sigue, continúa. Porque yo recuerdo que cuando pasé por el cáncer de mama también el Señor me dice, muchos me dicen que me aman, muchos dicen que van a estar conmigo, pero en el momento del proceso, en el momento del desierto, todos me abandonan. Y el amor que venían declarando y diciendo no lo cumplen. Se van, me sueltan, me dejan. Y él me decía, ¿vos me amás? Y yo le decía, sí, Señor, yo te amo. Bueno, confía en mí. Y bueno, habíamos pasado por eso y él me dio la victoria, ¿no? Y hoy puedo hablarle a las mujeres o a gente que está pasando por eso también del cáncer y decirle, confía en Dios, Dios te va a ayudar, te va a acompañar. Y esas cosas que pasamos, ¿no? Que después es una herramienta que nos permite ayudar a otros. Y hablarlo de la empatía y del dolor que está pasando, porque uno lo pasó. Amén. Amén, gloria a Dios. Estos son cosas que verdaderamente sí nos cambian a nosotros, gloria a Dios. Estoy buscando dónde nos quedamos, Romanos 8:28, amén. Fíjense que las cosas son así. Yo me consideraba un hombre fuerte, en el sentido de que como yo fui paramédico, yo vi personas apuñaleadas, tiroteadas,
desmembradas, decapitados, verdaderamente desbaratados en accidentes de autos, quemados. Pensaba que era un hombre fuerte hasta que perdimos nuestro último hijo, el hijo número 5. El Señor se lo llevó al nacer y yo estaba con mi esposa en el hospital y con la pastora, y ella pidió ver el bebé y yo no pude quedarme. No me daban las fuerzas para quedarme. Me tuve que ir. Ella lo vio, yo no pude verlo porque era mi hijo y yo no tuve la fuerza para estar ahí con ella en ese momento, a pesar de que emocionalmente estaba con ella, pero físicamente, verdaderamente, no lo hubiese podido, quizás no hubiese sido un trauma demasiado grande para mí el verlo. No pude verlo. Pero verdaderamente eso me hizo a mí entender que yo no era tan fuerte como yo pensaba que era. Y hay situaciones que sí todavía me doblegan, gloria a Dios. Necesito verdaderamente las fuerzas del Señor para poderlas sobrellevar. Dios te hizo y permitió las experiencias buenas y malas, alegres y tristes que necesitas para cumplir su propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para permitir cada daño que hayas tenido. Y no les leí el versículo en la Biblia amplificada, se los voy a leer. Ese versículo de Romanos 8:28 dice: y sabemos, entre paréntesis, con gran confianza, fíjese, y sabemos con gran confianza que Dios, o sea, que está profundamente preocupado por nosotros, hace que todas las cosas trabajen juntas, o sea, como un plan para bien, para los que aman a Dios, o sea, nosotros que amamos a Dios, para los que son llamados según su plan y propósito. Para que vean más claro ese versículo, gloria a Dios. Aleluya. Es parte de la preparación de su maravilloso plan para su vida. Para ser utilizado por Dios, debemos entender que Dios no quiere desperdiciar ninguno de nuestros talentos, experiencias, entrenamiento o heridas. Todos ellos son parte de su rompecabezas de propósito divino para nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Cristo, todas las partes de los rompecabezas de nuestras vidas se unen para ayudarnos a cumplir el propósito de Dios. Cuando nos equivocamos en gran manera, o sea, en grande, debemos recordar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas antes de nacer, e igual de maravilloso.